Bien, pues hoy vamos a estudiar dentro de esta serie de enseñanzas de Isaías la parte 15 a la que hemos titulado Aún desde la eternidad yo soy. David, vamos a poner en silencio los teléfonos si son tan amables. Adelante, David. Aún desde la eternidad yo soy. Dios revela en esta corta frase que ni siquiera la eternidad lo define. Si Él controla aún la dimensión de la eternidad, debiéramos confiar plenamente en su cuidado amoroso que trasciende por completo toda nuestra comprensión humana, material, espacial y temporal. David, vamos a leer, Tom, el pasaje ancla de nuestro estudio de hoy. Isaías 43, 13. Aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿y quién lo revocará? Así es. Dios se presenta diciendo, aún desde la eternidad yo existo. Aquí estoy, yo soy. Y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿y quién lo revocará? Adelante, David. Seguimos en el capítulo 43 de Isaías, que hemos definido como la más completa y detallada descripción de amor declarado por Dios a su pueblo. Por supuesto que hay muchas exhortaciones, hay observaciones dentro de este pasaje, dentro de este capítulo 43. Pero ahora Dios se presenta sus credenciales divinas ante un grupo de humanos limitados y corruptos, pero que en cada generación de la historia han decidido creer en Él, en su amor, su cuidado y su poder. Habla del pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios que en este momento son judíos, pero que más adelante, hoy, somos cualquiera de los que estamos aquí. Porque hoy el pueblo de Dios es la iglesia. Y aquí hay una iglesia. La palabra iglesia significa pueblo. No significa templo ni construcción, ¿no? Significa pueblo. Adelante, David. El concepto de la eternidad en la Biblia tiene tres aspectos principales que forman parte de todo un espectro muy profundo y difícil de comprender. El primero, el tiempo y el presente. El segundo concepto, los tres cielos de los que habla la Biblia. Y el tercero de todos, yo soy y la eternidad. Y estos serán los temas que hoy abordaremos. Vamos primero al primer tema, el tiempo y el presente. Adelante, David. Tom. Hebreos 3, del 12 al 14. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Aquí Dios pide que hagamos un examen personal, que nos examinemos de manera personal, individual, por si hay algún tipo de incredulidad en nuestro corazón, para apartarnos del Dios vivo. Antes de que eso pase, dice, exhórtense unos a otros cada día, mientras todavía se dice hoy. Habla del presente continuo, o sea,
en todo momento. Siempre tienes que estar checando tu vida. No habrás exagerado en tu comentario. No estás hablando mal de otra persona. No estás juzgando en esto. Este es el examen con el que todos debemos de vivir continuamente si tú tienes el Espíritu de Cristo. Esa es la exhortación fundamental, es el ABC, es el inicio de todo. Porque Cristo pagó todos tus pecados y tú no deberías estar aquí, ni en la condición en la que estás. Si tú estás en esta condición de salvo, de redimido, es porque Cristo pagó por ti. No quiere decir que tú no seas malo. Perdón, pero aquí solamente habemos malvados y algunos arrepentidos. Porque el corazón del hombre es malvado. Siempre está pensando en su egoísmo, en él mismo, siempre se pone como víctima, siempre juzga a los demás, pero es inacabable. Y aquí Dios está exhortándonos, cuidado, esto es una limpieza permanente y una observación permanente, en autoobservación. No es que Dios tenga los binoculares, esté diciendo, ándale, estás pecando. No, es que tú tienes que estar en esa observación. ¿Qué estoy haciendo? Perdón, pero ¿qué estoy haciendo? Tengo un doble juego con esto, quiero sacar ventaja por aquí. Ser honesto con Él, porque al Espíritu Santo no te lo puedes cotorrear. A la conciencia le puedes hacer kiri, pero al Espíritu Santo no te lo puedes cotorrear. Si tú ya tienes el Espíritu de Dios porque ya recibiste a Cristo en tu corazón el día que te convertiste y te arrepentiste, si tú ya lo tienes, entonces no lo puedes cotorrear. Ese sí sabe qué estás pensando y cuál es tu intención detrás de todo. David. Uno de los conceptos más difíciles de comprender de la Escritura es el tiempo profético. Si bien existen contextos históricos específicos de cada profecía, muchas de ellas abarcan el cumplimiento de un mismo escenario en tiempos distintos. Un claro ejemplo de esto lo tenemos con la profecía revelada a David sobre su hijo. Por un lado, Dios se refiere directamente a su hijo Salomón, pero por otro lado, la misma profecía habla de Jesucristo que vendría más adelante del linaje de David. Está hablando del hijo que vendrá, ahorita lo vamos a ver, pero tiene un doble cumplimiento. David. Vamos a leerlo, Tom. Segundo de Samuel 7, del 12 al 14a. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendencia después de ti. Levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Está hablando de dos personas al mismo tiempo. Salomón, que fue su hijo inmediato, que tomó el reino después, y Jesucristo, que es aquel que va a cumplir la promesa de manera cabal. Le pedí a la inteligencia artificial que hiciera una ilustración precisamente de esta lámina que acabamos de ver, y aquí está. Este Salomón con el cumplimiento inmediato en el contexto histórico, y del otro lado Jesucristo, que es el cumplimiento absoluto, total, completo, futuro del linaje de David. Y se refiere a ambas, porque el tiempo profético no es el mismo tiempo que para ti y para mí. Cuando Dios habla en la palabra, cuando Dios habla en la Biblia,
Los tiempos son completamente distintos a los que tú estás pensando. De pronto Dios te habla a ti y también te quiere decir algo que no has visto en el pasado y que tienes que arreglar. La Biblia es atemporal, es increíble, es atemporal, es totalmente atemporal. Y lo podemos ver en este ejemplo. Así es que ni siquiera en la palabra de Dios el tiempo es absoluto, sino completamente eterno. O sea, está en la dimensión divina, completamente atemporal. David. Como veremos más adelante, desde la perspectiva divina, el tiempo forma parte esencial de la dimensión en la que vivimos nosotros ahora. Hoy estás vivo, ya estás aquí. Este es tu presente. En esta creación, el tiempo, el espacio y la materia no existen de manera aislada, sino profundamente unidos y dependientes entre sí. Toda materia requiere un lugar donde existir, el espacio, y un momento en el cual manifestarse en el tiempo. Tú estás vivo, esta es tu materia, tu cuerpo, estás vivo, estás aquí, pero ocupas un espacio y ocupas un tiempo. No puede haber materia sin espacio ni sin una referencia temporal. Los tres elementos funcionan como una sola realidad interconectada. David. Por eso, cuando Dios revela que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está expresando en una sola frase estas tres dimensiones. El principio señala el inicio del tiempo, los cielos apuntan al espacio creado y la tierra representa la materia. De esta manera el texto no solo describe un acto creador, sino que también establece el marco completo en el que toda la creación existe. Vamos a ver el pasaje, David. Este es Génesis 1:1. Si lo quieres leer, Tom, si eres tan amable. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Exacto. En el principio, David, el tiempo, Dios creó los cielos, el espacio y la tierra que representa la materia. En el primer versículo de la Biblia, que es Génesis 1:1, aparecen los tres elementos de la creación. David. Así como los creadores de la computadora que estamos utilizando para esta proyección, esos creadores no están adentro de la computadora, de la misma manera Dios no está dentro de nuestra dimensión. Está mucho más allá, por encima, pero viendo e interactuando a través de ella. Nuestra mente natural no puede comprender cómo es que las limitaciones de nuestra dimensión no pueden afectar a Dios, pero la Escritura nos ha dejado algunas pistas y vamos a ver una de ellas. David, un versículo maravilloso que nos habla de esto. Tom, si eres tan amable. Salmo 90, del 1 al 2. Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, vuelvan, hijos de los hombres. Este versículo es la clave. Aquí dice que Dios es el refugio del ser humano. Nada más que el ser humano no quiere acudir a Él. El ser humano quiere acudir a sus propias ideas. Quiere acudir a su propia forma de pensamiento. No quiere acudir al refugio que Dios le propone. De generación en generación, siempre Dios ha estado allí. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, antes del tiempo, del espacio y de la materia, tú eres Dios. Y dice, desde la eternidad y hasta la eternidad, ni siquiera la eternidad te puede abarcar.
haces que el hombre, y entonces entra a la dimensión material, espacial y temporal del ser humano y dice, y haces que el hombre vuelva a ser polvo. O sea, ¿te has dado cuenta que la vida pasa en un chiswis, no? Yo tenía 17 años cuando empecé siendo novio de Velvet. Me dormí y me desperté y de pronto digo, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó, no? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tengo? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Es que así pasa la vida. Perdóname, pero así pasa la vida. Es un suspiro. Y te digo algo, quienes tenemos más edad, lo entendemos mejor que los jovenazos, porque los jovenazos ven el futuro y dicen, estimado, como te ves me vi, como me ves te verás. Así es que haces que el hombre vuelva a ser polvo. Y dices, fíjate, vuelvan, hijos de los hombres. Aquí hay un llamado de Dios. Vuelve a mí. Dios te está llamando. Hay un llamado en este versículo para ti. Dios te está llamando. David. Dios ha establecido el tiempo como la estructura horizontal para la existencia de toda la humanidad. A través de esta estructura temporal, Dios ha dejado su palabra para hacernos saber que el propósito de nuestra creación es en realidad pasar la eternidad con Él. Pero ha dejado esta decisión a cada uno de nosotros. Él no quiere obligarte a que tú decidas pasar la eternidad con Él. Tú puedes estar en el infierno si tú quieres, porque no hay otra realidad más que estar con Él, que es la vida eterna, o el infierno, no hay de otra. Entonces, o estás con Él o no estás con Él, pero esto es una decisión tuya. No te va a obligar a tomarla. Ha dejado esta decisión a cada uno de nosotros. La cruz del Calvario es la única puerta de acceso a este futuro eterno con Él. No hay otra entrada. No son tus buenas obras, ni la filosofía de Kant, no son las filosofías de la nueva ola. Es la cruz del Calvario la única puerta de acceso a Él. El lugar en el que Jesús pagó por amor por todos tus pecados, porque tu maldad está afectando tu vida y no te permite tener relación con Él. Yo me creía bueno hasta que hice algo que sabía que Dios no me podía perdonar. Y entonces dije, creo que Houston, tenemos un problema. Dios te quiere salvar, sin importar lo que hayas hecho. ¿Quieres saber por qué? Porque te ama. ¿Y por qué te ama? No podemos entender por qué nos ama así. Porque todos los que estamos aquí de alguna forma somos piratas, que hemos salido de alguna galera. Todos, sin excepción, somos piratas. Y Dios quiere rescatar a esta generación de piratas, como cada generación de la historia. Qué curioso, ¿no? Que para poder hacer una transacción en cualquier parte del mundo, tengas que poner la fecha de Jesucristo. El año 2026 después de Cristo. Algunos ya le pusieron después de la era común, pero sabemos que es después de Cristo. David, vamos a leer el pasaje que nos confirma esto. Tom. Segunda de Corintios 6, del 1 al 2. Y como colaboradores con él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, pues él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí.
pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. Este es tu tiempo. Recuerda que estamos hablando del tema del tiempo. Este es tu tiempo. Ese es tu día de salvación. ¿Salvación de qué? David. Tom. Juan 3, del 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. De tal manera te amó Dios, que envió a Cristo a pagar por tus pecados y por los míos. Él no vino a fundar una religión, no. Él vino a salvar a la humanidad. ¿De qué? De una eternidad sin Dios en el infierno. A eso vino Jesucristo. Y se lo dijo a sus discípulos antes de ir para allá. Ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser vejado, golpeado y crucificado. Pero al tercer día resucitará. David, si tú ya has pasado por la cruz, este golpe de realidad debe mover tu corazón hacia una fe más profunda y una confianza real en el cuidado de Dios por tu vida. Dios usa el tiempo, pero este no le afecta. En cada prueba debemos tener siempre presente que el tiempo es el factor clave de la prueba. Cada victoria involucra nuestra vida presente en el tiempo de la prueba, la lucha interna de la buena batalla de la fe y nuestra decisión de permitir que la gracia de Dios tome el control. Es necesario el tiempo para que la prueba sea pasada por nosotros. Yo soy profesor de la universidad y yo le pongo a mis alumnos un examen y tienen un tiempo límite para acabar el examen. Hay un tiempo en el que Dios tiene que probarnos a nosotros. Ahora, Él no es que Él nos esté calificando, no. ¿Quién es el sinodal? ¿Quién es el calificador? Tú. Tú eres el que te calificas. Con el testigo del Espíritu detrás, que no te deja cotorrearte. Entonces, si tú sabes que mentiste, Dios, perdóname. Si tú sabes que traes un rollo contra alguien, Dios, perdóname. Si tú estás juzgando a otras personas, Dios, perdóname. El tiempo es el factor fundamental de nuestro crecimiento. Sí o sí necesitamos el tiempo para ir creciendo y madurando en el conocimiento del amor de Dios. ¿Sabes cuál es el objetivo fundamental de todos los creyentes según la voluntad de Dios? Que todos nos amemos como Dios nos ama. Ese es el objetivo último. Que no nos andemos juzgando, que yo no te juzgue a ti, que tú no me juzgues a mí y que todos nos amemos con el amor de Cristo. Ese es el objetivo último de la palabra de Dios. Si tú quieres saber, hazme un jarabe de la palabra de Dios para que yo sepa qué es lo que Dios quiere que haga. Primero, que te salves y que te conviertas. Y después, que ames a los demás como a ti mismo. Y ya, ¿y qué más? Ya. No, pero tiene que haber algunas prohibiciones, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y ya. Todo lo demás el Espíritu Santo te lo vaya revelando, ¿no? Oye, no es prudente que digas esto, oye, no es prudente que andes en esto, oye, no es prudente que veas esto. Pero eso es el Espíritu Santo el que lo va a hacer. No tu carne, ni tu naturaleza, ni tu guardián humano. No, es la gracia la que hace ese trabajo. David, es necesario el tiempo para nuestro crecimiento.
Tom. Santiago 1, del 2 al 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. ¿Ves lo que dice? Oigan, estén súper contentísimos. Eso es lo que dice. Cuando estén pasando alguna prueba. ¿What? Oye, a nadie le gusta estar en una bronca, ¿no? Y aquí dice, estén súper contentísimos cuando estén en una bronca. ¿Qué? Checa cómo la palabra de Dios siempre nos da la vuelta, nos vuela la cabeza. Porque la prueba de la fe produce paciencia y la paciencia tiene un resultado maravilloso para que nosotros vayamos completando el trabajo de Dios de formar a Cristo en nosotros. ¡Wow! Impactante, a nadie le gusta, a mí no me gusta estar en una bronca, perdóname. Es espeluznante. Bueno, aquí dice, estén súper contentos. No dice que estés tranquilo. No. Se va más allá. Tengan por sumo gozo, estén súper contentos cuando estén en una bronca. ¡Guau! ¡Choqué! ¡Guau! ¿No? Impactante, a nadie le gusta. Pero es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que todo es por una... Me acuerdo aquella vez maravillosa que Víctor Terrazas, algunos lo conocen, llegó a su casa y se había ido de vacaciones. Y regresó de vacaciones y se había ido el agua. Cuando se fue, no había agua en su casa. Dejaron las llaves abiertas. Regresó y ya todo estaba inundado. Y entonces cuando abrieron la puerta y vieron el departamento completamente inundado, claro, la esposa y los hijos, ¿no? ¿Qué? Y él dijo, antes que nada vamos a darle gracias a Dios porque esto tiene un propósito de amor. Cuando yo escuché eso, dije, Dios, perdóname, soy un pecadorazo, yo no llego a ese nivel, yo no llego a ese nivel. No. Ya luego le dije a Víctor, oye Vic, te tengo que decir algo. Entiendo que hubo un propósito precioso de amor en tu vida con todo esto y seguramente lo fuiste descubriendo, pero quiero decirte que a mí me ayudó muchísimo tu inundación en tu casa. Me ayudó a entender cómo debo enfrentar las pruebas. Porque no está en mí. Yo no puedo decir, no, hombre, yo nací santo. No. ¡Wow! Impactante. Fue impactante. A mí me voló la cabeza eso. Bueno, aquí lo dice. Y la verdad, claro, no se puso súper contentísimo, pero entendió que había un propósito detrás. David. El tiempo de Dios estaba perfectamente contemplado para unir para siempre su presente eterno con nuestro presente temporal, haciéndonos coincidir de forma precisa con Él ayer, hoy y ahora. Impactante. Él se las arregló para que estemos aquí. El presente permanente es la única realidad temporal auténtica, o sea, el hecho de que ahorita estás vivo o en este momento, y cuando empecé a hablar hace 3 segundos, ya está en el pasado. El presente es continuo y siempre hacia adelante. El pasado son recuerdos, el futuro es proyección mental. Nuestra experiencia vital ocurre exclusivamente en este presente continuo. Un instante que se renueva sin abandonar su naturaleza presente, valorando el momento actual como única realidad
tangible. David, este presente continuo de nuestra realidad tangible será como una cámara encendida cuando pasemos a la eternidad en nuestra muerte física. Como si una cortina se abriera para darnos acceso a una nueva realidad espiritual que ahora no podemos comprender. Así será nuestra llegada a la eternidad, el momento profético y espiritual en el que nos integraremos a Cristo, junto con el cuerpo espiritual que fue tejido con el oro de la vida de fe, de nuestras victorias aquí, y que al mismo tiempo se convertirá en nuestra habitación celestial en la nueva Jerusalén eterna. Será como pasar por una cortina, simplemente tu presente se permanece. Tú siempre vas a estar siendo testigo de lo que está pasando. Vas a ver en primera persona esa transformación espiritual. Ese es el paso de la muerte hacia la vida eterna. David. Tom. Segunda de Corintios 5, del 1 al 4. Porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues, en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque, asimismo, los que estamos en esta tienda, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ok, y en palabras en español, ¿qué dice aquí? Bueno, si esta tienda terrenal, que es como una tienda de campaña, ¿no? Para que lo entiendas, una tienda de campaña, no habla de una tienda como Liverpool, no, está hablando de una tienda de campaña, para acampar, que es temporal. Esta casa temporal en la que vivimos, que es nuestro cuerpo, es destruida. Tenemos con Dios una mansión eterna en los cielos, pero es una mansión celestial, no hecha con manos humanas, dice la Escritura. Y dice, en verdad en esta morada en la que tenemos ahora, nosotros gemimos. ¿Qué gemimos quiere decir? Tenemos el anhelo de ya ser revestidos de nuestra realidad eterna, anhelando ser vestidos con aquella habitación celestial, y una vez vestidos, que no nos hallen desnudos, o sea, que hayamos tenido una victoria, una vida de victoria constante en Cristo en esta vida. Porque asimismo los que estamos en esta tienda, o sea, en esta tienda de campaña, en esta casa portátil, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, o sea, no queremos que de pronto lleguemos a la eternidad y nos encontremos con que no hay nada que haber rescatado de nuestra vida aquí porque nos perdimos en el mundo. A mí me encanta el mundo, ¿eh? Ah, sí, te tengo que decir la verdad. Pero al Espíritu Santo que está dentro de mí no le gusta el mundo, lo detesta. Y tengo una batalla permanente porque mi naturaleza quiere lo feo. Y el Espíritu de Dios no quiere eso. Entonces tengo una batalla permanente en donde digo, Dios, guárdame, cuida mi boca, cuida mi corazón. Yo siempre estoy echado para adelante, ¿no? Y yo veo cómo el Espíritu Santo se las arregla para detenerme. ¡Ey, cálmate! ¿No? Así es, para que lo mortal, o sea, para que haya más cosas que yo pude haber salvado que las que no. Ahorita lo vamos a ver, lo vas a entender, no te preocupes. David. Bien, ¿cómo reaccionas ante las pruebas? La gran pregunta, ¿sufres o te gozas? Exacto. David. Segundo tema, los tres cielos. Adelante. Tom.
Primero de Reyes 8:27. Pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Así es, qué impactante. ¿Qué palabras? Aquí habla de los cielos y los cielos de los cielos, y después habla de este pasaje, David. Tom. Segunda de Corintios 12, del 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Este pasaje, con mucha probabilidad y más bien con seguridad, habla de Pablo, después de su experiencia, muy probablemente de haber sido apedreado. Me parece que en Listra, creo que fue apedreado en Listra. Bueno, el caso es que él está hablando de su experiencia de pronto, porque pensaron que estaba muerto, y de pronto reaccionó y se levantó. Por eso es que varios piensan que este es el momento en el que esto sucedió. Y aquí dice Pablo, conozco a un hombre en Cristo, hablando de su experiencia, muy probablemente, que el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y aquí nos revela Dios a través de Pablo el tercer cielo. David. La Escritura nos revela que existen tres dimensiones o tres cielos más allá de esta creación. La bóveda terrestre hasta su atmósfera, que es el cielo, que conocemos como, mira qué bonito cielo está ahí, ¿no? La bóveda cósmica del universo observable, los cielos, el universo, y el paraíso o tercer cielo. El tercer cielo es la dimensión eterna, el lugar fuera de esta dimensión material, espacial y temporal, que será nuestra realidad tras nuestra muerte física. David. Sin embargo, cabe aclarar aquí que la Biblia revela una dimensión más allá de la dimensión eterna, en donde Dios existe más allá de la eternidad, aunque puede habitarla al igual que nuestra dimensión temporal. Esta revelación es impactante porque nos deja ver una realidad con trasfondo interdimensional, en donde lo que sucede aquí y ahora está atado a lo que vendrá en nuestro futuro eterno. Y todo ello está siendo observado y cuidado por Dios más allá de la eternidad. Impactante. David, vamos a leerlo, Tom. Para el segundo, sí, claro, el segundo cielo hay que ser astronauta. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Checa lo que está diciendo. Yo, desde mi dimensión más allá de la eternidad, habito dentro del humilde. Qué impactante lo que está revelando. Y la gente sigue pensando que Dios es una idea. Yo tengo familiares, durante muchos años he estado hablándoles de Cristo y no quieren escuchar. Bueno, no quieren entender, pues no quieren dar ese paso de fe que yo di hace 33 años. Pero quiero decirte que ese paso de fe que yo di hace 33 años, yo lo di totalmente convencido de que mi vida ya no tenía futuro.
Yo había estado, yo era, muchos lo saben, ateo de ateos, súper ateo, pero no súper ateo. El ateo de los más ateos. Ese era yo. A los ateos yo les daba 3 vueltas con sus argumentos, porque yo era el ateo de ateos. Hasta que un día se cayó todo mi suelo filosófico y me agarré del tiempo. Literalmente esa fue la rama que agarré para salvar mi situación. No me fui con un psicólogo, no. Me agarré de la rama del tiempo, diciendo, el tiempo dirá qué voy a hacer con mi vida, pero ya no tengo nada por qué vivir. No me iba a quitar la vida, no te preocupes. Simplemente me agarré de la rama del tiempo y dije, a ver qué viene. Y así me casé, completamente desganado de la vida, esperando a que de pronto se apareciera algo que me diera las respuestas que yo tenía. Mis respuestas eran muy profundas. Había yo leído, releído, investigado, analizado, desmenuzado, deconstruido y vuelto a hilvanar toda la mentira de la evolución de las especies. Yo sabía que era mentira siendo ateo de ateos. El problema es que no tenía otra propuesta. No había ninguna. O sea, los animales ahí estaban así, con especies, porque no evolucionaron. Es una mentira. Y entonces, yo siendo ateo de ateos, con mi hermano me metía durísimo a investigar profundamente. Y llegamos a la conclusión de que no existe una evolución real y que no hay ninguna sola prueba, ni una sola, de la evolución de las especies. Entonces, cuando yo entendí esto, tenía muchas hipótesis, pero ninguna era la adecuada, porque no sabía yo. Dije, bueno, pues a lo mejor somos algún tipo de experimento de alguna civilización más allá avanzada que nos dejó aquí, a ver qué pasan, como cuando agarras unas ratas y las pones ahí y les das algo y ves qué pasa, ¿no? Y anotas. A lo mejor eso somos, decía yo, porque no tengo otra explicación. Porque científicamente se me agotaron los argumentos, honestamente. Y yo veía la deshonestidad de todos aquellos evolucionistas que me querían dar explicaciones evolucionistas sin argumentos, sin pruebas de ninguna índole. Decía, perdóname, tú no tienes pruebas de lo que estás diciendo, tú me tienes que probar a mí lo que estás diciendo. Tú no me tienes que pedir pruebas a mí de que no es así. Tú me tienes que decir por qué sí es así. Bueno, el caso es que en este panorama yo tenía toda una filosofía marxista-leninista espeluznante. La enseñaba en la escuela, imagínate, como maestro adjunto. Y se me desmoronó todo cuando vi que era una mentira también. Y en eso estaba yo cuando Cristo apareció a mi vida. Me invitaron a un lugar en donde se hablaba un mensaje como este, y yo escuché en ese día que mi vida estaba, que yo estaba aquí para tomar una decisión eterna y que ese era el motivo de mi existencia. Y decía, bueno, es lo más inteligente que he escuchado, es lo que más sentido común tiene. Porque yo decía, ¿de qué sirve que estoy vivo si me voy a morir? ¿Qué sentido tiene mi vida? Haga yo, sea famoso, componga, porque yo era artista y me gustaban ciertas cosas y componer y en fin. Y decía, ¿y de qué me va a servir todo esto si me voy a morir? Tiene que haber un sentido trascendente de mi vida, inteligente. Si tengo inteligencia, tiene que haber un sentido inteligente de mi existencia. Y cuando yo fui a esta plática similar a esta y escuché que el propósito de mi vida era pasar la eternidad con Dios, dije, claro, tiene que ser. Y que Dios había venido a salvarme y tomar una decisión. Yo tenía que tomar una decisión de valor eterno. Dije, por supuesto que esta es. Bien. Aquí estamos hablando de un Dios que ha venido hasta ti hoy, desde su morada, a decirte, tienes que venir a mí.
el cielo no va a ser el mismo sin ti. David, aquí tenemos una ilustración de las tres dimensiones: la dimensión temporal, la dimensión eterna y la dimensión divina. David, aquí cabe reiterar que todo lo que sucede en esta vida repercute de forma permanente en la eternidad, en nuestra realidad eterna. A esto se refería Jesús cuando dijo: todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Cada vez que obedecemos, que oramos y decidimos creer y dejar en manos de Dios nuestra vida, se consuma la fe y el material eterno llega al tercer cielo. David, Tom. Mateo 18:18. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que ustedes aten en la tierra, en el cielo será atado, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. O sea, tu vida está repercutiendo en la eternidad. Para bien, para mal, estamos afectando nuestra vida eterna. Impactante. Con las decisiones que estamos tomando aquí. Esto está impactante. Igual que tus oraciones y tu vida de fe. David, hemos llegado al punto principal de este tema. Hemos visto la revelación del poder y la majestad de Dios, a quien ni siquiera la eternidad puede abarcar. Si ya somos conscientes de que Dios sabe mucho más que nosotros lo que debe acontecer en nuestra vida, no debemos retener más los argumentos de nuestra carne para justificar no querer hacer su voluntad. El tema central aquí es nuestra justificación. Deja de justificarte. No justifiques el mal. No hay nada que lo justifique. David, el pecado que se justifica ha sido siempre la gran tragedia del pueblo de Dios. Caín no quiso reconocer su maldad tras el asesinato de su hermano Abel. No. Coré se mantuvo firme hasta la muerte de en su rebelión contra Moisés. Saúl se aferró a su orgullo y murió así sin querer reconocer su pecado. Jonás salió de las páginas de la Biblia enojado contra Dios. Al inicio del Apocalipsis, 5 de 7 modelos de iglesia que representan nuestro presente necesitan arrepentirse. Este es un diagnóstico terrible. O sea, en la valoración de Dios, reprobados. Absolutamente. David. Tom. Apocalipsis 3, del 19 al 21. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Yo estoy a la puerta y llamo. Dice aquí, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si tú que has escuchado esto por primera vez, abres la puerta de tu vida y le permites a Dios entrar en tu corazón, entonces vas a poder tener una relación personal con Él. Pero es necesario que te arrepientas. Ahí lo dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Checa.
como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Este es Jesucristo que está hablando en el Apocalipsis. Él está a la puerta de tu vida y llama. Y si tú quieres hoy, le puedes abrir la puerta de tu corazón. Él no te va a forzar, pero Él te quiere con Él. David. El arrepentimiento es mucho más que un acto especial de reconocimiento y de aceptación de un cambio. El arrepentimiento es también la permanencia y fidelidad del acuerdo de ese cambio, porque los arrepentidos lo son para siempre, no solo en el momento del acuerdo. Si nos arrepentimos, debemos vivir arrepentidos siempre, en cualquier situación y circunstancia, porque nuestra naturaleza siempre querrá justificar nuestro pecado y envolvernos en la bandera del orgullo para justificar siempre lo que hacemos. Ay, no, el malo es él, o ella, ¿no? O quien sea. Así es que la idea es que vivamos siempre arrepentidos. David, deja de justificarte. Reconoce tu pecado, arrepiéntete ante Dios. David, tercer tema, yo soy y la eternidad. Adelante. Tom. Isaías 43:10. Ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Wow. Ustedes son mis testigos. Habla al pueblo de Dios y le dice, ustedes son mis testigos. Y mi siervo, que habla de Cristo, a quien yo he escogido para que me conozcan y crean en mí. Y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. David, como hemos visto en los capítulos anteriores de nuestro estudio de hoy, la dimensión en la que Dios se encuentra está más allá de la eternidad y la vida eterna en la que viviremos por siempre, esencialmente es Dios mismo. Todos los creyentes salvos viviremos en Dios, dentro de la esencia divina, en una dimensión que nos permitirá estar envueltos dentro de Él. Es por esta razón que nada distinto a la santificación de su nombre entrará en la eternidad. Esto incluye nuestros recuerdos y asociaciones terrenales allá. Todas nuestras asociaciones, o sea, nuestra amistad, mi relación con mi esposa, mi relación con mi madre, con mis hermanos, con mis hijos, todo eso solamente lo voy a recordar allá como parte del trabajo que Dios hizo aquí, que lo involucra a Él, aquello que yo permití que Dios hiciera en mi vida, en esta relación con mi esposa, en la relación con ustedes, en la relación con mis hijos, con mi familia. No nos vamos a acordar de todas las situaciones y broncas que tenemos aquí. ¿Qué crees? Que eso se va a olvidar completamente. Si no, el cielo no sería cielo. Que imagínate, ¿no? Chanclas, no metí la ropa, ya me morí. ¡Qué espanto! No. No apagué la estufa, no, ya me morí. No, de ninguna manera. Todo esto va a quedar en el olvido. Solamente nos vamos a acordar a través de aquellas pistas que Dios, digamos que trascendieron a la eternidad a través del trabajo de Dios en nuestras relaciones interpersonales. Todos los creyentes salvos viviremos dentro de esta esencia. Bueno, ya acabamos aquí. Adelante, David. Tom.
Primera de Corintios 3, del 10 al 11. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento, ¿ya viste? Síguele. Siguiente, Tom, vamos a continuar. Primera de Corintios 3, del 12 al 13. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Así es, el fuego mismo va a probar la calidad de nuestra vida en la eternidad. Y hay materiales, oro, plata, piedras preciosas, y también hay madera, heno y paja. Y el fuego la va a probar. Siguiente. Justamente este es el sentido de las referencias de los materiales espirituales que Dios menciona a través de Pablo en su primera carta a los Corintios. Primero menciona nuestra vida de fe, a la que compara con el oro. Este concepto incluye todas nuestras victorias y cada una de las batallas que enfrentamos para creerle, hasta confiar totalmente en su cuidado por nosotros. Después compara con la plata nuestras acciones de obediencia a su palabra, que abarca las obras de la fe de su gracia en nosotros hasta lograr hacer su voluntad. Poner en práctica la fe que nosotros estamos teniendo, ¿ok? Mantenerla a través del tiempo y hacer las obras de fe que Dios ha pedido a través de su palabra que hagamos. Esa es la plata. El oro es la fe, la plata es esa obediencia, son las obras de la fe. David. Tom. Santiago 2, del 14 al 18. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Exacto. La fe sin obras está muerta. Por lo tanto, la fe y las obras de la fe son un complemento que tiene que estar sí o sí dentro del concepto de nuestra vida de fe. David. En tercer lugar, compara nuestro cargo real por las almas con las piedras preciosas. Aquí Dios hace referencia a nuestra mayordomía y la vida responsable por el cuidado y procuración de la salvación de otros y de su crecimiento y desarrollo espiritual. Hasta aquí llegan los materiales espirituales que podrán trascender a la eternidad. La lista continúa con 3 materiales que representan las cosas que atesoramos en nuestra carne, pero que serán destruidas completamente cuando partamos de aquí. ¿Y cuáles son, David? Tom. Lucas 12, del 42 al 46. El Señor respondió, ¿quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. En verdad les digo
que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, a beber y a embriagarse, el señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Exacto. Este es el concepto de las piedras preciosas, para que te des una idea, o sea, para que veas la importancia que tienen. David, las almas, ese cargo por las almas que trascenderá como tal. El primer material espiritual perecedero es la imitación de la vida de fe, que es comparado aquí por Dios con la madera. Se va a quemar. Esa no trascenderá, esa se va a quemar. Una representación escénica y actoral de la vida cristiana que no santifica el nombre de Dios. No, te santifica a ti. Te hace quedar bien a ti. Yo aquí me acomodo, que vean que soy un buen creyente. Pero en realidad no hay nada en tu corazón. El segundo material perecedero es una referencia a la vida banal, que es como el humo del heno verde al quemarse al fuego. Todos nuestros tesoros banales, que no glorifican el nombre de Dios, serán como el humo. Ese interés por destacar, ese interés por tu imagen, ese interés por ser el primero, ese interés por pasar antes que el taxista, jejeje. Eso me lo estoy diciendo a mí, ¿no? Todo eso, tu equipo favorito, tu hobby, todo eso se va a quemar. Pero el tercer material perecedero que arderá será la enorme cantidad de hojarasca pecaminosa que arrastramos. Y esa enciende la fogata como ninguna otra. David, tenemos esta ilustración. Este es el puente en el que nos vamos a encontrar con Jesucristo, el tribunal de Cristo. Y ahí aparece el oro de la fe, la plata de las obras de fe, en la palabra, y las piedras preciosas. También allá hay madera. ¿Ya vieron la cantidad de paja? No, la paja está gruesa y el heno, no. Bueno, la madera es la imitación de la fe, el heno, las obras banales y la hojarasca, paja. Y la hojarasca y la paja son obras pecaminosas. Todo aquello que tratamos de hacer como que está dentro de los parámetros de Dios, pero que es pecado, Dios lo detesta. Esa es la hojarasca, es la paja. Bueno, todo eso se va a quemar y se va a destruir. Y solamente pasará el oro de la fe, las obras de fe en la palabra y el cargo por las almas y nuestra vida en esta mayordomía por las almas. David. Tom. Primera de Corintios 3, del 14 al 15. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Claro, si una persona que se ha convertido y arrepentido no tiene una vida, se hunde en el mundo y no permite que la vida de Dios se manifieste en él, todo se va a quemar. Pero él mismo es salvo porque él le pidió perdón a Dios y se salvó. Es salvo, pero dice aquí, así como a través del fuego. Siguiente, David. Aquí la gran pregunta es cómo estamos viviendo ante Dios, no ante las personas. Nos esmeramos en cuidar la imagen buena ante la gente, pero no tenemos ningún estorbo para pecar delante de Dios, criticando y murmurando de otros, justificando los resentimientos, cubriendo las mentiras, viendo, diciendo, escuchando cosas inapropiadas. Pero todo ello está sucediendo ante los ojos de Dios. En lugar de santificar al yo soy eterno, podemos estar justificándonos y santificándonos a nosotros mismos.
Esto está impactante. Sí. ¿La última? Sí, porque tú te santificas a ti cuando te justificas. ¿Te justificas? No, lo que pasa es que el que tiene la culpa es él. Y ya no hace lo que Dios quiere. Tú estás bien, tú estás santificado. Tú ya no, tú ya estás bien. Y ante tu justificación, tú ya no estás obedeciendo lo que Dios quiere que hagas. Que perdones o que hagas algo sobre algo, que reconozcas, lo que sea que tengas que hacer. Pero si tú te justificas, ya no lo haces, entonces te santificas. Porque, como dice la Escritura, ¿no? El actuar de la mujer de la calle es esta: peca, limpia su boca y dice no he hecho maldad. Es igualito. Yo peco, me justifico y digo yo estoy bien. El que está mal es aquel, aquella, lo que sea, ¿no? Si quieres, al final te respondo. Bien. Siguiente, David. ¿Santificas a Dios o te santificas a ti? ¿Qué material estás enviando? La gran pregunta. Siguiente. Vamos con Máximo. ¿Dónde creen que está? En New York. Se acaba de declarar en bancarrota New York. Se declaró en bancarrota. Está en bancarrota, se declaró. Antier se declaró en bancarrota. No hay dinero para nada. Quieren poner parquímetros en todas las calles de Manhattan para cobrar cada pedacito de estacionamiento que pueda ocuparse como tal. Porque no tienen dinero. El gobierno socialista se acabó el dinero al año de haber sido elegido, ni siquiera cumplió el año. ¿Qué tal? También de Nueva York salió una orden que tiene que ver con tu pregunta, de ciertos funcionarios mexicanos. También de ahí salió, de extradición. Así es que Nueva York está de moda hoy. Así es que ahí está Máximo. Siempre Máximo, acuérdense que Máximo va donde está la moda. Allá va Máximo. Siguiente, David. Ahí está, mírenlo, además está con un petrolero. Está manejando un petrolero. Porque además, la siguiente noticia es que Estados Unidos en este momento es el exportador número 1 de petróleo a nivel mundial. Era Arabia Saudita. Ya no es más Arabia Saudita, ahora es Estados Unidos con la bronca del estrecho de Hormuz. Y además el petróleo ahorita está en las nubes. Imagínate lo que está pasando. No. Olvídate. Hay todo un juego de ajedrez en el tablero espeluznante. Pero eso ya es otro tema. Bien, vamos a hablar de los temas que nos competen. Aquí está Máximo manejando el petrolero que está aquí. Muy bien, con la Estatua de la Libertad allá atrás. El camino de la redención llega hasta la eternidad, pero nunca termina. Y allá el tráiler de nuestra alma andará perpetuamente. David, ahí está. El tráiler estará, esa autopista nunca se termina. Es infinita. El camino de la redención es la autopista del tiempo y en el carril de la paciencia llegaremos directo a la torre de la victoria. Siempre. En las pruebas, la paciencia es la clave, que es la parte más difícil. El camino de la redención es también la vía del arrepentimiento, en la que nunca debemos desviarnos hacia las costas del orgullo para justificar lo que no se puede justificar. El camino de la redención tiene dos carriles y debemos transitar en el de los materiales eternos y no en el de las vanidades temporales. Eso es terrible. Postdata, una vez que atravesamos la caseta indispensable de la cruz de Cristo, inicia el camino recto de la gracia, pero tiene
señales, salidas, perdón, y entronques engañosos, y es común que a propósito o sin él, nos desviemos al camino pantanoso de la carne, que está representado aquí como un cocodrilo espeluznante. Por lo menos eso es la carne. Por mínimo, por lo menos, si no es que es el monstruo alien de la película. Para mí ese es el... Ok. Muy bien, siguiente. Conclusión, número 1. Dios usa el tiempo, pero este no le afecta. En cada prueba debemos tener siempre presente que el tiempo es el factor clave de esta. Cada victoria involucra nuestra vida presente en el tiempo de la prueba. La lucha interna de la buena batalla de la fe y nuestra decisión de permitir que la gracia de Dios tome el control. Número 2. Si nos arrepentimos, debemos vivir arrepentidos siempre, en cualquier situación y circunstancia, porque nuestra naturaleza siempre querrá justificar nuestro pecado y envolvernos en la bandera del orgullo. Número 3. La gran pregunta es cómo estamos viviendo ante Dios, no ante las personas. En lugar de santificar al Dios soy eterno, podemos estar justificándonos y santificándonos a nosotros mismos. David, vamos a leer este último pasaje, Tom. Isaías 65:1. Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, aquí estoy, a una nación que no invocaba mi nombre. Te hablan a ti y a mí. Todos estamos incluidos ahí. David, el ministerio, que es la pizarra digital de los jóvenes de la iglesia, que participan los jóvenes con esta... Adelante. Cuando lees el Evangelio te das cuenta que tienes mucho en común con esos tipos llamados fariseos. ¡Auch! 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 Está genial. Estos jóvenes están filosos. Indeed. Ok, siguiente. Sigamos orando por el mundo, por la paz del mundo. Todo lo que está pasando es un tablero y la cosa está muy enredada. Sigamos orando. La respuesta a tu pregunta es esa. ¿Cuál es nuestra posición? Orar, que Dios se encargue de hacer lo que tenga que hacer. Porque el problema es que nosotros nos metamos a tener un juicio de valores cuando no estamos verdaderamente enterados de lo que está pasando detrás. Exacto. Entonces, exacto. No, es que no solamente pasa en México, en China tampoco, en Corea del Norte tampoco, en Venezuela menos, en México tampoco, en Estados Unidos menos, en Rusia jamás, en ninguna parte del mundo te van a decir la verdad. ¿Por qué? Porque esa es la característica del ser humano. Por eso dice la Escritura que el ser humano es mentiroso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Porque Dios sí sabe. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que tenemos a un Dios que conoce los secretos de todas las personas. A Él podemos orar sin juzgar. Dios, encárgate de la paz del mundo, porque la cosa está terrible. No nos podemos meter a tener un juicio de valores, porque entonces nos hacemos parte de algo a lo que Dios no quiere jamás, en lo que Dios no quiere que jamás participemos. Porque su primer mandamiento, imagínate, es ama a toda persona. Eso quiere decir que tenemos que estar amando y no juzgando ni mordiendo. No. Oye, este es un tremendo espeluznante. Sí, igual que yo, como todos. Claro, cada quien en su dimensión. Yo no tengo posibilidades del botón rojo, no. Pero tengo posibilidades de apretar el botón rojo contra otras personas a las que yo juzgo y critico. Entonces a mí Dios me va a juzgar por mis botones rojos que sí tengo. A aquellos perversos los va a juzgar por los otros botones rojos que tienen, pero todos somos perversos. Ese es el punto. Entonces, nada más, nuestro papel, ¿cuál es? Orar
por la paz del mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Más que eso es meternos ya en una situación subjetiva totalmente, que no tiene nada que ver con lo que Dios nos ha pedido. Porque al final de cuentas, si nos vamos a ese parámetro de la regla de que este perverso está haciendo lo equivocado, entonces Dios nos va a decir a nosotros, tú también en estas otras áreas. Entonces ahí sí ya no. Por eso oremos por la paz del mundo. Esa es nuestra posición. Hablando de la oración, vamos a orar. ¿Alguna pregunta? Ok.